Excelente día, profesora. Nuestro grupo está conformado por las abogadas Vanessa Weber, Francis Jiménez y mi persona, el abogado Walter Méndez, relacionado con la importancia de la actividad aeronáutica en el desarrollo económico y social de la nación. Hemos estructurado esta exposición de la siguiente manera o con el contenido siguiente: la actividad aeronáutica y su definición, evolución histórica de la actividad aeronáutica, el transporte aéreo como motor de sostenibilidad económica de la nación, la normativa jurídica y el impacto de la actividad aeronáutica en los nuevos tiempos y la importancia del impacto económico y social de la actividad aeronáutica y el transporte aéreo de la nación. Seguidamente paso a definir la actividad aeronáutica. Es el conjunto de tareas y operaciones directas o indirectamente relacionadas con el empleo de aeronaves civiles, pero que al mismo tiempo involucra al personal aeronáutico, sus instalaciones e infraestructura, la prestación de servicios y todas sus actividades conexas. Seguidamente vamos a dar una breve reseña sobre la evolución histórica de la actividad aeronáutica y del transporte aéreo como motor de sostenibilidad económica de la nación. Seguidamente vamos a dar una breve reseña sobre la evolución histórica de la actividad aeronáutica y del transporte aéreo como motor de sostenibilidad económica de la nación. Continuando con la disertación, podemos decir entonces que la actividad aeronáutica es el conjunto de tareas y operaciones directas o indirectamente relacionadas con el empleo de aeronaves civiles, pero que al mismo tiempo involucra al personal aeronáutico, las instalaciones e infraestructura, a los prestadores de servicios y todas sus actividades conexas. Continuando con dicha disertación, la evolución histórica de la actividad aeronáutica ha atravesado hasta la actualidad dos etapas bien diferenciadas, la aerostática y la aerodinámica, incluso una tercera etapa, la espacial, aun con que algunos pueden negar esta etapa como parte integrante en la evolución de este. En relación a la aerostática, ya en 1783 los franceses y hermanos Montgolfier, en el nacimiento de esta actividad y con carácter meramente deportivo, comenzaban su experiencia con aerostatos con el propósito de desplazarse por el aire, empleando objetos más livianos que este. La etapa aerodinámica marca su comienzo con el empleo de máquinas voladoras más pesadas que el aire, experimentado por los estadounidenses y hermanos Wright. De ahí la aeronáutica fue evolucionando hasta los niveles que hoy conocemos y asimismo fueron desarrollándose las normas que marcarían el punto de partida del derecho aeronáutico. Fueron pasando varias fases producto de los avances en materia aviatoria acompañado de la normativa aeronáutica. Pasaron las dos grandes guerras mundiales hasta llegar al nacimiento de la Organización de la Aviación Civil Internacional OACI. Con ello, el Convenio de Chicago y la creación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. De lo anteriormente expuesto se puede mencionar que el transporte aéreo es una actividad que permite a las personas viajar o transportar mercancías de un lugar a otro por medio de una aeronave. En los tiempos actuales ha llegado a convertirse en el medio más revolucionario para el transporte de pasajeros en masa y además para la carga, importación y exportación de mercancías. Su evolución se debe en parte a sus principales características, que son la velocidad a la que pueden llegar o alcanzar las aeronaves, lo que les permite recorrer larga distancia en un menor tiempo en comparación con otros modos de transporte. En tal sentido, es pertinente mencionar que los aeropuertos son la estructura física necesaria para hacer posible la correcta organización de este tipo de transporte. Por lo tanto,
Estas instalaciones permiten que las aeronaves despeguen, aterricen y estacionen de manera segura para el manejo de carga y descarga de mercancías, así como para el embarque y desembarque de pasajeros, promoviendo la cooperación entre aerolíneas y estandarización de acuerdos económicos de seguridad y confiabilidad en este sector tan dinámico y de tanto impacto para las economías de un Estado-nación. Ante lo precedentemente expuesto, resulta interesante y propicio resaltar que Venezuela posee 12 aeropuertos internacionales, siendo el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el de mayor importancia para la República Bolivariana de Venezuela, punto de tránsito de la mayoría de los vuelos internacionales, y como es sabido, el INAC es la organización encargada de regular, coordinar y fiscalizar, así como de certificar las actividades aeronáuticas en el país. Ello así, como la mayoría de los países, Venezuela se ha favorecido enormemente de la conectividad aérea, a pesar de que actualmente los problemas de conectividad y transporte no solo afectan la actividad turística, sino también la actividad económica. El transporte aéreo como motor de desarrollo sostenible. La aviación es un facilitador económico muy importante, la cual contribuye al desarrollo de una nación y de ella se genera miles y millones de empleos. La conectividad aérea permite el turismo y facilita el comercio, así como la conexión e inclusión social y la promoción del intercambio de conocimientos e ideas. También apoya la conectividad económica, el aumento de la productividad, la mejora de la eficiencia y el fomento de la innovación. El mercado de la aviación tiene un gran potencial para crecer más, tanto en términos de conectividad nacional, interregional, como en las conexiones con el resto del mundo. El potencial que supone la aviación para nuestro país, la región y el mundo es significativo tanto en términos propios del sector como la economía en general. Para lograrlo es importante avanzar en algunas acciones como la siguiente: reconocer que la aviación es un sector estratégico de gran importancia para el desarrollo sostenible y de la nación. Abordar los obstáculos de la infraestructura, asegurando una buena planificación para responder al crecimiento de la demanda de pasajeros y carga. Abordar la competitividad de costos mediante la evaluación de la pertinencia económica de las tasas y los impuestos sobre viajes aéreos, garantizando que tanto los operadores aeroportuarios como la industria aérea y los consumidores estén sujetos a una regulación económica. Implementar una política de reglamentación acertada para la aviación, que solo se introduzcan nuevos reglamentos cuando exista una necesidad claramente identificada que cumpla con las mejores prácticas y estándares internacionales. En ese sentido, el transporte aéreo permite viajes rápidos y convenientes, incluso a áreas remotas que no llegan otros modos de transporte, y facilita el crecimiento económico, el comercio y las inversiones. La conectividad que proporciona el transporte aéreo reúne a personas y empresas, permite las cadenas de suministro globales y conecta familias y comunidades. Además, la conectividad aérea es una medida de potencial y oportunidad económica que se visualiza para la actividad aeronáutica, lo cual representa una importante contribución a la economía de la nación, creando empleo y generando riqueza a través del turismo, entre otros. Permite también a las empresas vender sus bienes y servicios en todo el mundo y ayuda a atraer la inversión extranjera, aumentando la productividad en toda la economía. ¿Cómo? Bueno, expandiendo la base de clientes al exponer las empresas nacionales a una mayor competencia extranjera, mejorar la eficiencia y actuar como un estímulo para la innovación. Entender la capacidad o la falta de la misma para gestionar el potencial de crecimiento de pasajeros permite a los involucrados actuar de manera proactiva sobre las necesidades para hacer este crecimiento sostenible y maximizar los beneficios potenciales que una floreciente actividad aeronáutica puede tener sobre la economía nacional. Para ello se necesita mejora en la gestión de tránsito aéreo, la navegación aérea, la infraestructura aeroportuaria y el uso de la tecnología. Más pasajeros, mayor conectividad y crecimiento económico, que generarían múltiples beneficios a través de todos los niveles de los países. La actividad aeronáutica sirve como catalizador de esa oportunidad de crecimiento de la economía de la nación, lo que permite que este sector se desarrolle económica y socialmente durante este y los venideros años y siglos.
es importante señalar que la conectividad aérea es de vital importancia para las empresas que buscan acceder a las cadenas de valor mundiales y también para las empresas que compiten para atraer la inversión extranjera directa. Cuando más conectado esté el país por aire, mayor será su capacidad para capitalizar los beneficios económicos y sociales que el transporte aéreo y toda la actividad aeronáutica puede ofrecer. El transporte aéreo tiene retos y desafíos en los futuros años para hacer de la actividad económica un sector fortalecido, con músculo propio, que pueda generar grandes aportes en términos económicos y sociales para el desarrollo de la nación. Por tanto, y no menos importante, el régimen económico de la industria aeronáutica estimula en interesantes proporciones la actividad económica en muchos sectores. Esto debido a que la interconexión de personas y bienes permite la buena marcha de todas áreas que se hallan en la nación, tales como el turismo y el comercio de mercaderías. Es por ello que el turismo en el transporte aéreo es probablemente una de las maneras más rentables de generar ingresos para un Estado, quedando en cumplir una serie de condiciones que permitan que el ingreso de los extranjeros sea seguro, confiable, con excelentes instalaciones Buenas, hoteleras, mi nombre es Vanessa Weber, estudiante del Diplomado de Derecho Aeronáutico. Básicamente el principal eje económico es en esta oportunidad, para la una materia de la atención actividad esmerada aeronáutica, y en la su segundo seguridad tema me personal corresponde de hablar los de la visitantes. normativa jurídica Muchas nacional gracias. e internacional. Las normas que regulan la navegación aérea pueden ser tanto de origen nacional o interno, que son aquellas adoptadas únicamente por cada Estado, de origen internacional, que son las surgidas de acuerdos bilaterales o multilaterales entre varios Estados, o surgidas de organizaciones constituidas por estos, como por ejemplo la Organización de Aviación Civil Internacional o ACCI. El marco jurídico del derecho aeronáutico en cuanto a la navegación aérea internacional está conformado por tratados internacionales, convenios, protocolos y congresos que sirven como fuente o inspiración para la normativa aeronáutica que regula la navegación aérea doméstica o de cabotaje. Podemos decir entonces que los tratados internacionales constituyen el pilar fundamental para que la normativa nacional sea eficaz. La norma que rige la aeronáutica nacional en Venezuela es la Ley de Aeronáutica Civil, la cual nos establece en su artículo 5 el principio de la uniformidad de la legislación aeronáutica. A nivel internacional, la normativa, o lo que podríamos llamar leyes internacionales que rige la materia que hoy nos ocupa estudiar, podemos mencionar en primer lugar al más importante en relación con el derecho público internacional aeronáutico, que es el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, también conocido como el Convenio de Chicago. Pero además existen otros convenios con algunos protocolos o tratados que dan forma a la estructura normativa aérea internacional, pudiendo mencionar algunos de gran importancia como la Conferencia de La Haya de 1899, el Convenio de Varsovia de 1929, el Convenio de Guadalajara de 1961, el Convenio de Tokio de 1963, el Convenio de Montreal de 1999, entre otros. Los tratados y convenios internacionales se han de aplicar en los estados parte con prioridad o prevalencia sobre las leyes internas, dentro de sus ámbitos de aplicación. Ahora bien, en lo que respecta al marco legislativo aeronáutico venezolano, este pretende alcanzar y cumplir las obligaciones que propone a los estados signatarios el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y conjuntamente con la legislación aeronáutica imponer la instrumentación de un marco jurídico que permita adecuarse a los cambios técnicos que el desarrollo dinámico de la aviación civil demanda a nivel mundial. Cada estado, en ejercicio de su soberanía, establece las leyes y reglamentos que han de regir la navegación aérea y el transporte aéreo, especialmente en el ámbito de los vuelos domésticos o de cabotaje y respecto de la seguridad aérea. Así tenemos que la normativa jurídica nacional aplicable en Venezuela en materia aeronáutica está fundamentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes aprobatorias del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y demás convenios de derecho aeronáutico, la Ley de Aeronáutica Civil, reglamento parcial del decreto con fuerza de ley de la aviación civil y demás reglamentos aeronáuticos, resoluciones ministeriales, providencias administrativas, providencias
regulaciones aéreas venezolanas y las circulares, y alguna que otra norma complementaria en la materia tratada en este tema de estudio. En cuanto a la Ley de Aeronáutica Civil, es el instrumento que regula la competencia de la Autoridad Aeronáutica de Venezuela y que permite el desarrollo constante y sostenido del sector aeronáutico. Ella establece las bases generales de regulación de la aviación civil, respetando y desarrollando siempre lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley fue creada para organizar la actividad aeronáutica, regular el funcionamiento de instituciones, regular el comportamiento de las personas y situaciones que se presentan y que se encuentran vinculadas a la misma. En cuanto a los ilícitos penales, en el derecho aeronáutico se pueden producir hechos en los que el medio de transporte es utilizado para la consumación de un delito, que podríamos llamar delitos comunes. Y también pueden producirse hechos ilícitos derivados específicamente de la actividad aeronáutica, los cuales se encuentran contemplados en la Ley de Aeronáutica Civil, denominados delitos aeronáuticos. La ley establece en su título cuarto de la responsabilidad y los hechos ilícitos, específicamente en el capítulo 3 de los delitos aeronáuticos y conexos, la cantidad de 14 delitos aeronáuticos. Ahora pasaremos a revisar lo que son las regulaciones aeronáuticas venezolanas. Estas no son más que el conjunto normativo conformado por reglas, preceptos, requisitos, métodos y procedimientos de ámbito técnico operacional, emitidos por la Autoridad Aeronáutica Nacional a través de una providencia administrativa, las cuales son de cumplimiento obligatorio para la comunidad en general. Esto quiere decir que le corresponde al Instituto de Aeronáutica Civil, INAC, como Autoridad Aeronáutica de la República, dictar las regulaciones aeronáuticas de acuerdo al ordenamiento jurídico con base a los estándares internacionales. Versa sobre diferentes aspectos de la actividad aeronáutica y se encuentran clasificadas e identificadas de forma diferente dependiendo de la cuestión tratada o a qué se refiera. Cada regulación aeronáutica en Venezuela tiene su basamento legal. Impacto de la actividad aeronáutica en la actualidad y la importancia del impacto económico y social del transporte aéreo para la nación. Sin la aviación, sería prácticamente imposible pensar en una sociedad con el bienestar que actualmente disfrutamos. La aviación genera crecimiento económico, crea empleos y facilita el comercio internacional y el turismo. Su aportación al PIB mundial fue de casi 2,5 billones de euros para el año 2018 y generó más de 65 millones de empleos. La actividad aeronáutica involucra recursos aeronáuticos especializados, regidos por organismos internacionales en concordancia con exigentes parámetros y/o especificaciones establecidas por la máxima autoridad aeronáutica en Venezuela. De allí se desprende la importancia de los factores educativos y otras actividades haciendo que funcione de manera eficaz y segura, contribuyendo así con el sistema productivo y de la seguridad del Estado venezolano. Ahora bien, la utilidad pública de la aeronáutica civil se da por el conjunto de actividades relativas al transporte aéreo, proporcionando al Estado un beneficio común, entre ellos la garantía por parte de los propietarios o explotadores, el pago de sus obligaciones y con ello garantizar el pago de los trabajadores del sector aeronáutico, con el cobro de tasas e imposiciones tributarias, entre otras, previstas en el ordenamiento jurídico que rige la materia. Asimismo, la aeronáutica civil, a través del servicio de sistema aeronáutico, proporciona oportunidades de empleo, ya que requiere del potencial humano para que desarrollen actividades directamente vinculadas al vuelo y mantenimiento de aeronaves, que deberán estar debidamente capacitadas y certificadas por la autoridad aeronáutica. Y con ello, el Estado venezolano se asegura de brindar la seguridad operacional a todos y cada uno de los usuarios. De igual manera, proporciona y genera conexiones con los mercados de otros países, facilitando de esa manera el comercio y el intercambio de conocimientos e ideas entre los estados, lo que trae consigo la competitividad económica, el aumento de la productividad, mejora de la eficacia y la innovación.
Seguidamente, la importancia del sector aéreo radica en que es un gran generador de riquezas para la nación, puesto que acorta las distancias y es generador principal de entradas de divisas al país, bien sea por turismo o exportación, y en general es un transporte que facilita y promueve el desarrollo de la inversión extranjera, debido a que existe el enlace directo entre el desarrollo económico y las conexiones internacionales con Venezuela. Dicho eso, en el ámbito social facilita la movilidad de personas, como bien se sabe, acortando cualquier distancia existente y promoviendo mayor productividad en horas de trabajo. Es el canal más importante y más rápido para acercar a las zonas más desarrolladas a las menos favorecedoras, y gracias a ello se ha podido mitigar los daños ocurridos producto de catástrofes naturales como los tsunamis, terremotos, sismos e inundaciones, entre otros, dando una efectiva respuesta a las necesidades de los afectados. Un claro ejemplo fue la catástrofe del estado Vargas, hoy por hoy La Guaira, donde gracias al uso adecuado de las aeronaves se logró la movilización del sector más vulnerable y ayudar en los peores momentos que vivieron años atrás. Finalmente, posterior a todo lo mencionado, es menester hacer mención en la importancia del maravilloso crecimiento de la actividad aeronáutica, la cual debe ser sostenible, y que el Estado venezolano apoye y brinde la seguridad y garantía, demostrando que sea confiable su punto de llegada, contribuyendo así con el sector a mediano y largo plazo en el desarrollo del país. Muchísimas gracias.